Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque cuando el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida y Dios te, ¿cómo se puede decir esta palabra? Dios te muestra a través de alguien lo mismo que te ha mostrado a ti, significa, hermano, que los planes de Dios tienen que pasar sobre tu vida. Amén. Amén. Y damos gracias a Dios, hermano, porque Dios es bueno. Sí, aleluya. Cuando uno, hermano, ha tenido un encuentro con el Señor, como lo tuvo Pablo en camino a Damasco, tu vida ya no es la misma. Cuando has tenido un encuentro personal con Dios, hermano, no solamente comienzas a odiar el pecado, ¿sí?, sino que tienes, hermano, el anhelo cada día más, no solamente de servir. Y como decía, hermanos, el viernes o ayer, quizás por la noche, sientes, hermano, que quisiera ser perfecto delante de Dios. Amén. Ya no quieres fallarle cuando haces algo, quizás, aunque sea pequeño, y que tú digas, quizás todos lo hacen. Pero cuando tú has tenido un encuentro con Dios, tu vida cambia. Ya no tienes ese anhelo por las cosas de la tierra, por esas cosas que se van a quedar aquí. Tienes ese anhelo, esas cosas, por agradar a aquel que está ahí arriba. Aleluya, gloria a Dios. Venía a mi mente, hermano, aquel pasaje que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Y yo decía, Señor, yo quiero que los que estamos aquí no solamente seamos los que digamos Señor, Señor, sino también de aquellos que entremos al reino. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque como decía un predicador, si no, ¿para qué somos evangélicos nosotros? ¿Para qué venimos entonces a Cristo? Entonces mejor perdidos en el mundo, como quiera, ¿verdad? Dijo un amigo hace ya muchos años, dijo, si me voy al infierno, dijo, pues, me voy a ir bien pecado, ¿sí? Pero cuando uno viene al conocimiento de la verdad, hermano, tienes, escúchalo, el deber de serle fiel a Dios sobre todas las cosas. Como decía mi esposa, a veces he tenido que decirle, hija, es que échale ganas en el Señor, ¿sí? Le digo, si tú fueras mujer y yo fuera tu esposo, ¿no harías lo mismo también conmigo? ¿No me exhortarías? ¿No me dirías, oye, amor, oye, ese esposo, es que échale ganas en el Señor? ¿Por qué, hermano? Porque a la mujer o al hombre que se ama, se le quiere ver ahí arriba en el cielo. Amén. Si tú amas a tu marido, si tú amas a tu mujer, exhórtalo. Porque si no, tú estarás en la gloria y tú lo vas a ver allá en el infierno. ¿No quieres eso para tu marido? ¿No quieres eso para tu mujer? ¿No quieres eso para tus hijos? ¿No quieres eso para tus hermanos? Así que, hermano y hermana, si tu marido, si tu mujer no le echa ganas, exhórtalo. La Biblia no dice que el que seas un hombre que ame a su mujer no significa que no la pueda exhortar. O que el hecho de que seas una esposa que esté sujeta a su esposo no significa que sea sumisa y que no pueda exhortar a su marido. En la Biblia también habla de mujeres valientes. No solamente de hombres, también de mujeres valientes. ¿Por qué, hermano? Porque mire, en este tiempo, lo que está ocurriendo hoy, y digo, hermano, que Dios me confirmaba lo que yo les he predicado a ustedes, ¿sí? Porque ni yo copié el mensaje, ni el hermano que predicó el mensaje, el que escuchamos hoy, copió mi mensaje, ¿sí? Por eso digo que es de parte de Dios. Si usted y yo, hermano, no buscamos al Señor en este tiempo en el cual Dios ha aprobado la fe de la iglesia en todo el mundo, estamos muy lejos de entrar al cielo. Muy lejos, hermano. ¿Sí? Por eso, hermano, hay que buscar al Señor siempre. ¿Sí? Siempre, hermano. Ya a estas alturas de nuestra edad, que pasamos los 20, los 30, ya nos estamos, hermano, para pensar en cosas que antes pensábamos en la tierra. A esta altura, nuestra edad física y espiritual, el anhelo de nuestro corazón debe estar siempre, y nuestro corazón y nuestra alma estar en la presencia del Señor. Amén. Amén. Porque mira, hermano, lo maravilloso que es Dios, ¿sí? Dios, lo que está pasando hoy es una sacudida a la fe de la iglesia. Vamos a ver, hermanos, los amo en el Señor. Quiero compartir con ustedes, hermano, un pasaje muy conocido de Romanos 6:23. Amén. Saludamos, ¿verdad?, a la iglesia de nuestro Dios, que somos nosotros, ¿verdad?
Y gracias al Señor, hermanos, también, ¿verdad? Porque se ha abierto una página en el YouTube de esta iglesia y ya tenemos muchos seguidores, ¿verdad? Así que saludamos a los que nos siguen por YouTube, ¿verdad? De esta iglesia Montesión, ¿verdad? Y esperando que cada prédica y cada enseñanza sea de grande bendición para todos. Sí, Dios envía su palabra y la envía con un propósito. Amén. Amén. Romanos 6:23, y cuando usted lo encuentre, hermano, se pone de pie, por favor. Vamos a leer un texto muy conocido. Romanos 6:23. Romanos, hermanos, es una carta del apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para algunos que dicen, ¿verdad?, que fue Pedro, hermanos, ¿verdad? Y no, Pedro fue judío para empezar, y Pedro estuvo en Roma, y Pablo fue el que estuvo en Roma. Amén, hermanos. Amén. Romanos 6:23, ¿lo tenemos todos? Amén. Dice así la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente y oramos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre amoroso que estás en los cielos, te damos muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque un día anduvimos perdidos en otro tiempo, Señor, alejados de la ciudadanía del cielo. Pero cuando te manifestaste a nosotros y nos llamaste por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, el cual nos condujo a la verdad eterna, y tu Espíritu Santo, Señor, fue el que nos convenció, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y tu palabra nos libertó, Señor, de aquella manera de vivir en la que estábamos todos. Por eso ahora, Señor, nos gozamos y nos alegramos al estar en tu presencia y poder compartir tu palabra y poder oír tu palabra, que es medicina a nuestros huesos, que es alimento a nuestras almas, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están en este lugar, por los que no vinieron o los que no quisieron venir, pero también por aquellos que van a oír este mensaje a través, Señor, del medio, bendito Dios, por el cual se publicará, bendito Padre. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Cuándo damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Aleluya. Tema de esta hermosa noche: la consecuencia del pecado. Amén. Amén. La Aleluya. consecuencia del pecado. Hay enfermedades, hermanos, como el cáncer, como el SIDA, como el virus que está pasando en este tiempo, que matan a mucha gente. Una vez que una persona es contagiada de cáncer, que contrae el cáncer, que es contagiada del SIDA o que es contagiada por este virus, ¿sí?, siempre la probabilidad es de que muera. Y tanto el cáncer como el SIDA o este virus que ha matado a mucha gente, hay algo peor que eso, hermanos: el pecado. Vamos, hermanos, a definir qué es o qué significa el pecado. Amén. Pecado, hermanos, significa toda transgresión a los mandamientos de Dios. Pecado también significa, hermano, toda falta cometida ante los ojos del Señor. Porque sabe una cosa: nuestro Dios es un Dios santo. Sí, amén. Aleluya. Dios aborrece el pecado, hermanos. ¿Sí? Dios aborrece el pecado, pero está siempre dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente y viene a sus plantas. Sí, aleluya. Como dice la Escritura, todo aquel que confiesa el nombre del Señor, este será salvo. ¿Sí? Y vamos a ver entonces, hermano, que el pecado trae consecuencias fatales. Fatales, hermano. Tres cosas, hermano, destructivas del pecado. Trae muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. ¿Sí? Cuando uno comete faltas, hermano, en esta tierra, uno paga las consecuencias. El que roba va a la cárcel.
El que mata va a la cárcel y cualquier pecado, hermano, trae consecuencias en esta tierra. Pero lo más terrible, hermano, es morir en el pecado. Porque cuando una persona, hermano, muere en el pecado, esa consecuencia es fatal porque es la muerte eterna. Y el apóstol Pablo, hermano, conociendo las escrituras y habiendo tenido un encuentro con Dios, hermano, Pablo puede exhortar. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, hermano, tenía la autoridad moral y espiritual. Ve, hermano, que Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué está diciendo Pablo a los hermanos en Roma? Como lo hice yo en otras cartas, trae consecuencia el pecado, hermanos. Desde el momento, hermanos, en que el hombre peca, y vamos a ver, hermanos, primeramente esto, ¿dónde se originó el pecado? El pecado tiene un origen. Recuerda, hermano, que cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Y creó también no solamente al hombre, sino todo lo que Dios había hecho era perfecto y es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, hermano, el pecado tiene su origen. ¿Dónde se originó entonces el pecado? En Génesis capítulo 3, hermano, nos habla de esto. Dice la Biblia, hermanos, que Dios hizo al hombre y hizo todas las cosas. Hizo a la mujer. Cuando Dios vio que el hombre estaba solo, dice la palabra, que él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pero una vez que estuvo el hombre y la mujer, hermano, le dio mandamientos y le dio ordenanzas. ¿Sí? Y una de las cosas, hermano, que Dios le dijo al hombre allá en Génesis capítulo 2, 16, 17, es que el Señor le dijo, de todo árbol podéis comer, de todo lo que está aquí puedes comer. Mira Adán, mira Eva, tú tienes libertad de comer todo esto que hay a tus ojos. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo el Señor, no podéis comer. Porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Vea, hermano, que Dios no es como nosotros los seres humanos. Nosotros muchas veces el hijo desobedece y le decimos, te voy a pegar, te voy a castigar, te voy a hacer esto, y no lo hacemos. Dios, hermano, no es como nosotros. Dios no espanta al hombre. Si Dios dice algo, hermano, lo cumple. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros solamente queremos las promesas de Dios que se cumplan en nuestra vida, pero cuando cometemos una falta, no queremos que su palabra o la consecuencia se cumpla. Y Dios le dijo a la mujer, y vea, hermano, que le dijo al hombre y a la mujer. Porque muchas veces el hombre culpa a la mujer o la mujer culpa al hombre. Fue por tu culpa que yo hice esto. Y Dios le dijo a la mujer y al hombre, todo de eso pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Y dice la escritura, hermano, que cuando Dios le dijo esto, ellos, hermano, lo habían grabado en su mente. Ellos lo habían grabado en su corazón, pero sabe una cosa, desobedecieron. Dios, hermano, les había ya dicho. Es como cuando sus padres a nosotros nos advierten en nuestra niñez y en nuestra juventud, no hagas esto, no vayas a hacer lo otro, porque te va a pasar esto, porque te va a pasar lo otro. Por nuestra desobediencia, por nuestra necedad, venimos, hermano, y pagamos consecuencias. Que muchas veces decimos, si hubiera hecho caso a mi padre o a mi madre, no me hubiera pasado esto. Lamentablemente muchas veces ya es demasiado tarde. Vemos entonces, hermano, que Dios advirtió al hombre y a la mujer que había una consecuencia. Y yo pregunto, hermano, ¿el hombre y la mujer, los primeros hombres que fue Adán y Eva, pagaron o no pagaron la consecuencia? Sí, amén. Si ellos pagaron, hermano, ¿por qué entonces los hombres actuales no deberíamos pagar la consecuencia del pecado?
Dios dice la palabra que no tendrá por inocente, hermano, al culpable. Así que Dios, hermano, una vez advirtiéndole al hombre y a la mujer lo que no debían hacer, cuando ellos hacen tal hecho, hermano, pagan la consecuencia. De ahí, hermano, es que se originó el pecado, vino la maldición de la tierra. Si han leído, hermano, cuando el Señor no solamente le dice al hombre y a la mujer, sino que también le dice, habla acerca de la tierra. Al hombre le dice, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Y a la mujer le dice, con dolor de parto darás a luz tus hijos. Y a la tierra le dice, maldita será la tierra por tu causa. Hay una consecuencia, mis amados hermanos. Por eso tú y yo debemos estar agradecidos con el Señor, como dice la palabra, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Porque en otro tiempo, hermano, vivíamos en el pecado, haciendo todo tipo de inmundicia, como lo hicieron muchos de nuestros padres. Muchos de nuestros padres, hermano, vivieron en idolatría, en brujería, en borracheras, en tanta maldad que nuestros padres vivieron. Por eso Pablo, hermano, dice allá a los Corintios, que así como por un hombre, hermano, entró el pecado, ¿sí? Y por el pecado la muerte, por cuanto la muerte pasó a todos los hombres. En Romanos también dice lo mismo. Es decir, hermano, que el pecado tuvo su origen en el primer hombre. Por eso es, hermano, que todos traemos este pecado adámico. Decía un hermano hace mucho tiempo, es más fácil que el niño aprenda lo malo que lo bueno. Usted al niño no le va a enseñar cosas malas, porque eso lo aprende solo. Va a tener que enseñarle cosas buenas. Vea, amado hermano, entonces que esta consecuencia, hermano, ha sido terrible para la humanidad actual. Todos, amados hermanos, todos nosotros, porque Pablo también lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, amado hermano, aparta al hombre de la presencia de Dios. El pecado, hermano, aparta al hombre de la presencia de Dios. Dios es tan santo, Dios es tan perfecto. Pero cuando un hombre o una mujer, hermano, comete falta, separa al hombre de Dios. ¿Se acuerdan que dice la palabra, amados hermanos, que en el tiempo de Moisés, dice la palabra que muchos de los hombres, hermanos, del pueblo de Israel, que habían visto, hermano, la grandeza del Señor cuando salieron de Egipto, dice la palabra, hermano, que Dios los condenó. ¿Sabe por qué, hermano? Por la incredulidad, porque se apartaron de Dios habiendo visto las cosas de Dios. No solamente, hermano, esto, sino que desde la historia del hombre, hermano, el Señor sigue castigando el pecado. El apóstol Pablo, hermano, enseña y le dice a los romanos, la paga del pecado es muerte. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la mayoría de todas las iglesias a las cuales Pablo exhorta y enseña es como hoy en la actualidad. Se le enseña, hermano, a la iglesia a que una vez que usted, hermano, ha creído en el Señor, debe guardarse para Dios. Amén, gloria a Dios. Así como en el tiempo de Pablo, hermano, se exhortaba a la iglesia, hoy se exhorta, hermano, a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, pero también, hermano, se le predica a la gente que deje de vivir en pecado. Porque no solamente, hermano, va a pagar la consecuencia aquí en la tierra.
Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo, hermano. Mi madre decía hace mucho tiempo, no esperes ir por la vida cosechando flores si lo único que has sembrado en la vida han sido espinas. Así que, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo enseñaba es lo que hoy debemos enseñar, no solamente a la iglesia, sino también, hermanos, sino también predicar, hermano, a aquellos que todavía viven en pecado. Porque no solamente, hermano, pagarán la consecuencia en esta tierra, sino también, hermano, cuando Dios juzgue al mundo. El Señor, hermano, le había advertido al primer hombre: todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol, hermano, de la ciencia del bien y del mal no podéis comer, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Hay una consecuencia, hermano, hay una consecuencia de las faltas. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no venimos al Señor habiendo cometido tantas faltas y las tuvimos que pagar las consecuencias de nuestras faltas? ¿Cuántos de nosotros, hermano, por la desobediencia de nuestros padres y los mandamientos de Dios, no tuvimos que pagar consecuencias? Y muchas veces, hermano, esas consecuencias se pagan hasta que uno se va a la tumba. Porque el hecho, hermano, de que uno se arrepiente y venga a los pies de Cristo, no significa, hermano, de que tus actos en el pasado no traigan consecuencia en el presente. Sin embargo, amado hermano, eso puede pasar, pero debemos guardarnos, hermano, porque también hay una consecuencia eterna. Hay una consecuencia, hermanos, eterna. Y el apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. Pablo no solamente está hablando, hermano, de la muerte física y de la muerte espiritual. Pablo también está hablando, hermano, de la consecuencia eterna. Porque, hermanos, hay una muerte eterna. Si no hubiera, hermano, consecuencia del pecado, ¿qué estuviéramos haciendo aquí nosotros en esta tarde? ¿Estaríamos jugando un partido de fútbol? ¿Estaríamos trabajando? ¿Estaríamos de shopping en alguna tienda? ¿O simplemente estaríamos descansando en nuestra casa como lo está mucha gente hoy? Pero hemos llegado a entender, amado hermano, que una vez que tú vienes a Cristo, tienes que seguir caminando hacia adelante. Amén, gloria a Dios. En otro tiempo, hermano, nosotros vivíamos en el pecado. Porque una cosa, hermano, es vivir en el pecado y otra cosa es cometer un pecado. Cuando se vive, hermano, y se practica el pecado, es terrible. Y esto, hermano, trae una consecuencia total. Nuestros padres, hermano, vivieron en ello. Muchos de nuestros padres, hermano, vivieron en idolatría, adorando dioses, hermano, a imagen de hombres, poniendo ante Dios, hermano, primeramente un ídolo, que le hablaban, le pedían, pero no oyen porque no tienen oídos. Eso lo dice la Biblia en el Salmo 115, versículo 3. ¿Cuántos de nuestros padres, hermanos, no cometieron tantas faltas y vivieron, hermano, en generaciones de pecado? Y muchas de esas generaciones, hermano, nosotros seguíamos acarreando. Pero gloria sea el nombre de Cristo, hermano, que un día Dios cortó esa maldición del pecado sobre nuestra vida. Y hoy, hermano, podemos darle honra y gloria al Dios del cielo. Porque en otro tiempo, hermano, como dice Pablo, también nosotros anduvimos en esas cosas. En idolatrías, en mentiras, en disensiones, cometiendo todo tipo, hermano, de impureza, cometiendo, hermano, todo tipo de maldad ante los ojos de Dios. Y como dice la Escritura, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Dios, hermano, condena y castiga el pecado.
Dios, hermano, condena el pecado. Yo quiero compartir con ustedes, hermano, la lectura de Génesis. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Génesis capítulo 6. Dice la palabra, hermanos, que Dios había mandado a un hombre llamado Noé a que hiciera un arca. Dice la palabra, hermanos, que la gente de ese tiempo vivía, hermano, cometiendo todo tipo de pecado. Vivían, hermano, lejos de la presencia del Señor. Eran tan incrédulos. Y el Señor, hermano, le manda a Noé. Y dice la palabra que Él les dice, mire, va a haber un diluvio. Dios le dice a Noé, haz un arca y predica que va a haber un diluvio porque voy a destruir a todo ser viviente porque la maldad ha sido mucha. La Biblia dice que la maldad de los hombres había llegado ante los ojos de Dios. Sin embargo, hermano, esta gente no quiso oír la palabra de Noé. No quiso oír, hermano, la palabra de Dios en labios de Noé. Y dice la palabra, hermano, que Dios condenó también, hermano, el pecado de los hombres en la generación de Noé. Si usted, hermano, lee la escritura, dice la palabra que solamente fueron salvos Noé y su familia. Dice la palabra que solamente Noé, sus hijos, sus nueras y su esposa fueron los que estuvieron salvos.